Capítulo 22. Deidara se sentía impotente y molesto con el dominio del viento de Fujin. No pudo evitar recordar los eventos que lo llevaron a esta situación. Él y Sasori estaban buscando a Orochimaru para eliminarlo por orden de Nagato. Encontraron con éxito su base principal incluso antes de que las fuerzas de Konoha la localizaran. Sin embargo, fueron engañados al igual que las fuerzas de Konoha por el pequeño plan de Orochimaru. Como no eran tan buenos rastreando como los ninjas de Konoha, su velocidad era más lenta. Antes de que pudieran encontrar la unidad de sacrificio, el lugar fue invadido por ninjas de Konoha, atrapándolos también en el área. Como no tenían ninguna razón para matar a cientos de ninjas de Konoha y atraer atención innecesaria, se mantuvieron ocultos. En circunstancias normales, los ninjas de Konoha no los habrían encontrado. Desafortunadamente para ellos, el ejército estaba liderado por nadie menos que Fujin, a quien le pareció extraño que los ninjas de Konoha no pudieran detectar las dos perturbaciones en el espacio que él estaba sintiendo con su técnica de detección del espacio-tiempo. En los pocos minutos que se enfrentaron, Sasori se aseguró de que sus hilos de chakra no entrarán en el dominio del viento, lo que le permitió mantener el control de sus marionetas. Desafortunadamente, era casi imposible golpear a Fujin desde 50 metros de distancia. Cualquier trampa sorprendente en sus marionetas sería demasiado lenta para alcanzarlo. Sin mencionar que los vientos simplemente derribarían todos sus ataques. Incluso los gases venenosos fueron contenidos por los vientos. Por el contrario, Fujin destruyó la docena de marionetas que Sasori controlaba. Dicho esto, no era como si Sasori no tuviera ninguna ganancia. En cuanto a Deidara, utilizó la mitad de su arcilla explosiva para familiarizarse con el dominio del viento. Si bien obtuvieron algo de información, no lograron infligir ni un solo rasguño a Fujin. Sin embargo, la inteligencia era un aspecto crucial en las batallas ninja. Si bien Deidara aún era demasiado joven e inexperto, la mente analítica de Sasori calculó rápidamente formas de contrarrestar el absurdo jutsu. Pensó, ¿qué control tan notable sobre los vientos? Nunca he visto a nadie ni remotamente cercano a este nivel de maestría en la manipulación del viento. A primera vista, esta técnica es completamente invencible. Sin embargo, cada técnica tiene debilidades. Su debilidad debería ser la capacidad de Pain y Kisame para absorber chakra. Lamentablemente, ninguno de los dos está aquí. Por suerte, todavía hay otras deficiencias. Aunque la técnica es muy fuerte, restringe severamente su movimiento. No puede mover el dominio del viento junto con él a gran velocidad. De lo contrario, ya estaríamos atrapados dentro de él. Además, el dominio del viento no se extiende hasta el suelo por razones obvias, por lo que no puede contrarrestar los ataques subterráneos con tanta facilidad. Sin embargo, Zetsu dijo que también mostró la capacidad de volar. De esa manera podría evitar los ataques subterráneos, pero aumentaría su consumo de chakra, que es otra debilidad de este jutsu. Aunque parece que la cúpula está hecha completamente de vientos, contiene una gran cantidad de su chakra, que usa para controlar los vientos. Si bien mis venenos y armas no tienen efecto sobre ella, las explosiones de Deidara han consumido una cantidad decente de ese chakra. Desafortunadamente, Deidara se quedará sin arcilla y chakra mucho antes de que Fujin muestre signos de agotamiento. Sin embargo, podríamos emplear esta táctica cuando tengamos una ventaja numérica significativa. Fujin sabía que Sasori y Deidara estaban analizando su técnica. Era algo que se esperaba y una de las principales razones por las que Fujin mantenía en secreto la mayoría de sus técnicas. Sin embargo, esta vez no le importó. Pensó, interesante. Me pregunto si podrá encontrar alguna forma de contrarrestarlo. Esa será la forma en que podré mejorar aún más este jutsu y acercarlo lo más posible a la perfección. A diferencia de sus otras técnicas, el dominio del viento iba a ser la técnica principal de Fujin. Aunque no la había usado muchas veces en público, tenía toda la intención de hacerlo cada vez que se enfrentara a oponentes fuertes. Demostraba su confianza en la técnica. Incluso si se filtraban todos sus secretos, Fujin estaba seguro de que nadie podría romperla. Por supuesto, nada era perfecto. Toda técnica tenía sus defectos, especialmente una técnica recién creada como el dominio del viento. Afortunadamente, varias personas capaces estaban dispuestas a ayudarlo a mejorar la técnica. Por lo tanto, Fujin estaba ansioso por ver hasta dónde podía perfeccionar esta creación suya. Sasori tomó un pergamino diferente y lo abrió, invocando al títere del tercer Kazekage. Al mismo tiempo, dijo, Deidara, déjamelo a mí. Tú caza a esos ninjas de Konoha que escaparon. Haz estallar a tantos como puedas. Deidara se sorprendió, pero no tenía motivos para negarse a hacer lo único que disfrutaba. Sus manos comenzaron a comer más arcilla mientras el animal respondía con una sonrisa. Déjamelo a mí.
Al mismo tiempo, los vientos se volvieron caóticos dentro del dominio del viento. Fujin suspiró y exclamó: el tercer Kazekage, pensar que fuiste el detonante que inició la tercera gran guerra ninja. Me pregunto qué pensará Tsunagakure cuando se entere de la verdad, jejeje. Sasori no reaccionó a las provocaciones de Fujin mientras Deidara creaba un gran pájaro de arcilla y saltaba sobre su espalda. Grandes cantidades de polvo de hierro se levantaron alrededor de la marioneta del tercer Kazekage mientras Deidara volaba hacia los ninjas de Konoha. Sasori dijo: ahora, déjame ver qué tan fuerte es el espadachín espectral de Konoha. Fujin no prestó atención a sus palabras. En cambio, notó algo más. Pensó: no está mal. Bloqueó mi vista con ese polvo de hierro mientras enviaba secretamente a 2 marionetas bajo tierra. TSK, eso es problemático. Fujin no mostró ninguna reacción ante este movimiento furtivo y en su lugar respondió: es una buena táctica. Desafortunadamente para ti, Orochimaru me dio algunos buenos consejos para mejorar mi técnica hace algún tiempo. Los vientos dentro del dominio finalmente se asentaron y tomaron la forma de Fujin. Fujin usó 1/3 del chakra del dominio del viento para crear un clon de viento. Al mismo tiempo, 1/6 parte del chakra del dominio del viento manipuló algunos vientos para crear una capa alrededor del cuerpo principal de Fujin. En un abrir y cerrar de ojos, Fujin consumió la mitad de su dominio del viento. Los cambios sorprendieron a Sasori. Antes de que pudiera reaccionar, fuertes vientos soplaron detrás del clon de viento de Fujin mientras desaparecía del dominio. Los instintos de Deidara le advirtieron mientras giraba la cabeza hacia atrás. Sus ojos se abrieron mientras maldecía: ¿qué diablos es eso? El pájaro de arcilla agitó rápidamente sus alas, llevando a Deidara a una mayor altitud y apenas esquivando la corriente de viento que se dirigía hacia él. Para sorpresa de Deidara, el viento se detuvo y vio al clon de viento de Fujin. El clon de viento sonrió y dijo: acabamos de conocernos, Deidara. ¿Por qué tienes tanta prisa por dejar atrás a tu nuevo amigo? Deidara frunció el ceño y maldijo: ¿quién es tu amigo, bastardo? El clon de Fujin respondió con una sonrisa: yo, por supuesto. Cuando el viejo Onoki escuchó que te habías vuelto rebelde, se puso furioso y envió a Roshi y Kitsuchi para que te trajeran de vuelta. Yo fui quien los detuve para que pudieras disfrutar de tu libertad. Sin embargo, no solo no dijiste gracias, sino que también trataste de huir después de atacarme. Suspiro: ¿por qué eres tan desagradecido? La voz del clon se tornó triste hacia el final. Los ojos de Deidara se crisparon mientras se quedaba estupefacto por las palabras del clon. Por un momento, ni siquiera pudo formar pensamientos apropiados. Así de absurdo era el clon de Fujin. Deidara finalmente se preguntó: ¿qué demonios? ¿Él impidió que ese viejo viniera a por mí? Pero, ¿cuál es su conexión? ¿No es de Konoha? ¿Por qué ese viejo escucharía sus palabras? El clon de viento de Fujin se rió por dentro ante las expresiones de Deidara. Al ser más joven que Fujin, Deidara no era tan bueno ocultando sus emociones como los ninjas mayores. No hace falta decir que el clon estaba diciendo esas tonterías solo para perder el tiempo. Si bien el clon del viento era muy fuerte y podía intimidar a los ninjas más débiles e incluso obligar a los Jounins a retirarse, Deidara estaba en una liga completamente diferente. Matarlo solo con el clon que contenía alrededor del 5% del chakra de Fujin era muy poco realista. Fujin solo quería desperdiciar el tiempo, el chakra y la arcilla de Deidara mientras él lidiaba con la amenaza más grande y generosa. Mientras varias batallas de alto perfil sucedían simultáneamente en todo el mundo, los rebeldes fueron aniquilados rápidamente tras la muerte de sus líderes en el país de la hierba. Kagero, sus estudiantes y Tsuchiro estaban todos muertos. Varios ninjas intentaron huir, pero era una perspectiva desesperada debido a los ninjas Hyuga y Aburame. Ni uno solo logró salir con vida. Los únicos sobrevivientes se encontraban entre los ninjas que habían sido enviados antes para colocar trampas y rutas falsas para los ninjas de Konoha. Si bien Konoha mató a varios de ellos, aún quedaban 3 docenas. Sin embargo, no tenía nada que ver con las fuerzas de Konoha. Ya habían cumplido con los requisitos de su misión. Después de almacenar los cuerpos de los líderes rebeldes, se retiraron rápidamente. Ahora que Iwagakure sabía que Fujin no estaba presente en el país de la hierba, el riesgo aumentó varias veces y no tenían intención de esperar y averiguar qué decisión tomaría Iwagakure. Renjiro envió algunos escuadrones a Kusagakure para entregar los cuerpos e informar del éxito mientras el ejército restante avanzaba hacia el país del fuego. Ryoichi también se retiró con el ejército de Kusagakure y regresó a su aldea.
Liberación magnética. Jutsu de asalto de recolección de arena de hierro. Sasori controló la marioneta del tercer Kazekage y liberó enormes cantidades de arena de hierro, transformándolas en formas muy densas y lanzándolas hacia Fujin. Fujin miró las armas y pensó, no está mal, la naturaleza densa de estos bloques significa que no hay mucho que mis jutsus de viento puedan hacer contra ellos. Aunque los jutsus de vacío pueden hacer algunos agujeros, no serían de mucha ayuda. Bueno, enormes palmas aparecieron en el dominio del viento y agarraron los objetos de hierro, deteniéndolos. En circunstancias normales, Fujin no tendría ningún problema en enviar esos objetos de vuelta al enemigo, pero el elemento imán significaba que la marioneta del tercer Kazekage tenía una mayor influencia en los objetos de hierro que el dominio del viento de Fujin. Sasori miró las palmas fantasmales y analizó. Entonces, ¿él también puede hacer esto? No importa, ya puedo ver una debilidad en su técnica. Sus dedos se movieron levemente. Los grandes objetos de hierro se desintegraron en pequeñas partículas una vez más. La repentina pérdida de densidad hizo que las palmas fantasmales se apretaran en puños mientras casi toda la arena de hierro escapaba al dominio del viento. Comenzaron a moverse a lo largo de los vientos mientras se acercaban peligrosamente a Fujin. Fujin controló inmediatamente los vientos para expulsar las partículas de hierro más pequeñas de su dominio. Eran mucho más fáciles de manejar que las partículas más grandes. Sin embargo, se enfrentó a otro problema. Había demasiadas partículas de hierro. Su movimiento inicial no pudo deshacerse de todas. Y, la marioneta del tercer Kazekage ignoró el hierro que fue expulsado y se concentró por completo en lo que quedó atrás. Como resultado, su control aumentó considerablemente y Fujin no pudo expulsarlo del dominio del viento tan fácilmente. Fujin frunció el ceño al darse cuenta. No pensé que el elemento imán representaría un desafío tan grande para mi dominio del viento. Aunque he arrojado la mayor parte de la arena de hierro, todavía puede ejercer control sobre ellos. Sin mencionar que son los pocos que quedan los que representan un desafío. Si cometo un error, incluso podrían atravesar mi capa de viento. Fujin sabía que la defensa no era particularmente un punto fuerte del dominio del viento. Después de todo, estaba hecho de aire, ¿qué defensa podría proporcionar? Lo que lo convertía en una amenaza tan grande era que podía redirigir casi todos los jutsus y los seres vivos hechos de carne y sangre no se atreverían a entrar en el dominio. Sin embargo, contra meras partículas de hierro, esa amenaza era inútil. Redirigirlo tampoco era muy útil, ya que la marioneta del tercer Kazekage podía redirigirlo una vez más. Mientras varias partículas de hierro se movían a gran velocidad por su dominio, Fujin de repente parpadeó y comenzó a flotar a unos 25 metros sobre el suelo. El movimiento repentino no fue para esquivar ninguna partícula de hierro controlada por la marioneta del tercer Kazekage. En cambio, fue para esquivar el ataque furtivo que venía desde el subsuelo de las otras marionetas de Sasori. Sasori observó. Entonces, descubrió el ataque furtivo. No importa, dudo que su movilidad en el aire sea tan buena como su movilidad en el suelo. El chakra que necesita para mantener su técnica debe ser mucho mayor que el que yo necesito para controlar la arena de hierro. Ahora, déjame ver cuánto tiempo puede soportar la presión. Las agujas venenosas lanzadas por las marionetas dejaron de moverse en el dominio del viento debido a los fuertes vientos. Sin embargo, la marioneta del tercer Kazekage también tomó el control de ellas y atacó a Fujin con ella mientras las otras marionetas escapaban bajo tierra una vez más. Sasori estaba limitando activamente los movimientos de Fujin mientras lo obligaba a prestar atención a varias amenazas al mismo tiempo. Fujin miró las agujas mientras pensaba, por más divertido que sea esto, es hora de dejar de estar a la defensiva. Mi clon no podrá detener a Deidara para siempre. Los vientos en el dominio del viento se volvieron caóticos una vez más y desviaron todo el hierro controlado por la marioneta del tercer Kazekage. Al mismo tiempo, Fujin dirigió su dominio del viento hacia el suelo. Aunque cavar en el suelo desperdiciaría mucho chakra y Fujin normalmente usaría balas de vacío para crear rutas subterráneas para sus vientos, tenía una opción aún mejor. Se habían abierto pequeños agujeros en el suelo con las agujas venenosas que se disparaban desde el subsuelo. Se conectaban a los espacios más grandes que creaban los propios títeres. Los vientos se movían rápidamente hacia ellos y alcanzaban a los títeres. Antes de que Sasori pudiera darse cuenta, sus hilos de chakra que controlaban a esos títeres fueron cortados por las cuchillas de viento que se formaron bajo tierra. De repente, Sasori se dio cuenta. Increíble, utilizó los caminos creados por las agujas y las marionetas para extender su técnica bajo tierra. Espera, eso significa, mierda. Sasori parpadeó de inmediato, llevándose consigo también a la marioneta del tercer Kazekage.
Momentos después, los vientos salieron corriendo del mismo camino que habían tomado las marionetas bajo tierra. A pesar de que Sasori había cubierto el suelo para no alertar a Fujin, las cuchillas de viento lo abrieron. Su ubicación no estaba demasiado lejos de la posición anterior de Sasori y el tercer Kazekage. Si Sasori no se hubiera movido, los hilos de chakra que usaba para controlar la marioneta del tercer Kazekage se habrían cortado. Fujin suspiró y pensó, qué lástima. Casi lo tengo. Sasori maldijo internamente. No pensé que pudiera usar los ataques subterráneos como una forma de contraatacar, eso hace que esta sea una opción mucho más arriesgada de lo que pensé inicialmente. Tendré que cubrir las pistas subterráneas después de hacer mi movimiento. Sin embargo, ¿eso significará que tendré que sacrificar mis marionetas para hacer un solo ataque, El dominio del viento de repente comenzó a calentarse. Sasori todavía se estaba alejando de los vientos que se extendían hacia él cuando volvió su mirada hacia Fujin. En el centro del dominio del viento, varios orbes llameantes flotaban alrededor de Fujin y se estaban formando aún más a medida que el fuego se fusionaba con los vientos del dominio del viento. Sasori se preguntó sorprendido, ¿es eso? Fujin pensó, bueno, no he tenido tiempo de practicar tanto y esto todavía no puede considerarse un Kekkei Genkai, pero el daño no sería menor. Los orbes llameantes comenzaron a fusionarse en un orbe grande en las manos de Fujin. Una vez que todos fueron absorbidos, fuertes vientos estallaron detrás de Fujin. Dejó el dominio del viento y apareció justo encima de Sasori y la marioneta del tercer Kazekage. Liberación de quemaduras. Jutsu de explosión de evaporación. Deja de hablar, maldita sea. Te voy a volar la boca. Gritó furioso un frustrado Deidara. Mientras Sasori y Fujin se enzarzaban en una intensa batalla, Deidara estaba completamente molesto por las tonterías del clon. Incluso los ninjas experimentados y conspiradores se enojaron con las palabras de Fujin. El pobre Deidara simplemente no tenía ninguna oportunidad. Peor aún, ni siquiera podía hacer nada, ya que ninguna de sus herramientas explosivas alcanzó al clon de viento. Si las miradas pudieran matar, bueno, incluso si pudieran matar, a Fujin no le importaría, ya que Deidara miraba con expresión asesina a su clon de viento. Fujin ni siquiera recibiría recuerdos de su conversación. Para su incredulidad, una mirada de dolor apareció en el rostro del clon del viento. Era como si hubiera recibido la mayor traición de la historia. El dolor era evidente en su voz mientras murmuraba, Deidara, ¿cómo puedes decir eso? ¿Sabes cuánto riesgo tuve que correr para darte esta noticia? ¿Y reaccionas así? Estoy herido. Por un momento, incluso Deidara sintió la sinceridad del clon del viento. Se preguntó, ¿podría ser real? Pero, ¿por qué me importaría? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? El clon de viento de Fujin continuó, la noticia es absolutamente cierta. Cuando te fuiste, Kurotsuchi declaró que permanecería soltera por el resto de su vida. Todos en Iwagakure conocen esta declaración. Es por eso que el tercer Tsuchikage estaba tan enojado. Si no lo hubiera detenido, él mismo habría salido a cazarte. No puedo ni imaginar qué magia realizaste para arrebatarle a la nieta de ese anciano. Deidara maldijo molesto. ¿Qué magia podría realizar? Solo la vi un par de veces. Los ojos del clon se abrieron de par en par cuando la sorpresa apareció en su rostro. Murmuró, maldita sea. ¿Cómo hiciste eso en solo un puñado de reuniones? Escuché que todos los chicos de Iwagakure están locos. La mayoría están entrenando con todas sus fuerzas para cazarte y ganarse el favor de Kurotsuchi. Una vez más, Deidara se quedó sin palabras. Quería maldecir, pero ni siquiera podía decidir cómo hacerlo considerando que Fujin lo estaba elogiando. Antes de que pudiera abrir la boca, el clon de Fujin continuó. Dicho esto, me sorprende que esta sea la primera vez que lo escuchas. Por lo que escuché, la noticia se está extendiendo rápidamente por todo el país de la Tierra. ¿Akatsuki te mantiene atado o algo así? Aunque a Deidara no le importaban las noticias, algunas dudas sobre Akatsuki aparecieron en su mente. Después de todo, debería haber oído hablar de ello. Se preguntó, ¿podría ser que Akatsuki me esté manteniendo en la oscuridad para evitar que regrese a la aldea? Aunque no quiero regresar, manipularme de esta manera decidió pensarlo más tarde y respondió, no me importa ese pueblo de mierda ni Kurotsuchi. Sus manos masticaban más arcilla mientras continuaba, solo quiero perfeccionar mi arte. El arte el clon de Fujin lo interrumpió mientras decía con disgusto, ¿llamas arte a esas horribles explosiones? Una vez más, Deidara se enojó. Sin embargo, antes de que pudiera replicar, el clon de Fujin señaló en una dirección y dijo, mira, eso es arte. ¿Llamas arte a esas horribles explosiones? Mira, eso sí que es arte. Deidara miró en la dirección que señalaba el clon de viento de Fujin.
Entrecerró los ojos y levantó un brazo para protegerse los ojos cuando la intensa llamarada estalló en esa dirección, lo que lo obligó momentáneamente a mirar hacia otro lado. Momentos después, una ola de calor abrasador lo invadió, le picó la piel y hizo que el aire a su alrededor se sintiera pesado y sofocante. Deidara intentó mirar en esa dirección de nuevo mientras se preguntaba, ¿qué fue esa explosión? ¿Y por qué liberó ondas de calor tan intensas? Aunque mis explosiones son más grandes y destructivas, nunca liberan tanto calor. Los ojos de Deidara brillaron de admiración mientras contemplaba el ardiente espectáculo que tenía ante sí. La ola de calor incendió la zona que antes no había sido tocada por las llamas. Rápidamente se expandió hacia los campos en llamas e intensificó las llamas aún más, al tiempo que desencadenaba algunas explosiones más. Mientras que otros encontrarían la escena desagradable o peligrosa, Deidara quedó hipnotizado por el calor y el vapor que se arremolinaban. Subconscientemente murmuró, «Eso sí que es arte, ¿no es así? Deberías ir a echar un vistazo más de cerca», dijo el clon de Fujin con indiferencia. Deidara asintió inconscientemente cuando de repente se dio cuenta. Espera, ¿qué quiso decir? Sus ojos se abrieron de par en par cuando una intensa corriente de viento se formó detrás de él y lo golpeó a él y al pájaro de arcilla sobre el que estaba parado. Ambos fueron arrastrados por la corriente de viento. El pájaro de arcilla no pudo soportar tal presión y explotó, arrojando a Deidara al suelo aún más rápido. Mientras intentaba estabilizarse, se preguntó, ¿qué diablos? ¿Por qué no sentí ese ataque? La respuesta era bastante simple. El ataque del clon simplemente carecía de la intención de matar o incluso herir a Deidara. Aunque Deidara era muy joven, todavía era alguien a quien Akatsuki consideraba lo suficientemente digno como para reclutarlo en sus filas. Si el clon hubiera intentado atacar furtivamente con espadas de viento o balas de aire, Deidara lo habría sentido instintivamente y lo habría esquivado a pesar de estar tan cerca y distraído. El clon de Fujin no despreciaría a Deidara hasta ese punto. Lo que hizo fue bastante similar a cómo Naruto empujó a Shikamaru hacia la arena, excepto que fue una corriente de viento en lugar de un simple empujón. Sin que sus instintos le advirtieran, Deidara simplemente no reaccionó con la suficiente rapidez. En el suelo, Sasori se escondió detrás de una cúpula de hierro para protegerse del calor abrasador. Pensó, eso estuvo cerca. No pensé que abandonaría esa cúpula o que conocería el Kekkei Genkai de Pakura. La marioneta de Hiroku no tuvo ninguna posibilidad contra ese ataque. De hecho, mi núcleo también podría haber resultado herido debido a la naturaleza invasiva del elemento quemaduras. Sasori notó que la temperatura dentro de la cúpula de hierro estaba aumentando. Sin embargo, no le pareció demasiado extraño. Aunque las partículas de hierro se pegaban estrechamente, no podían bloquear el calor por completo. Una vez que el calor del jutsu se dispersara, la presión sobre la cúpula también disminuiría. Sin embargo, Sasori de repente se sintió incómodo. Se preguntó, ¿me perdí algo? Analizó rápidamente su situación cuando de repente se dio cuenta de una posibilidad aterradora. La cúpula de hierro se movió, creando un camino detrás de él desde donde Sasori escapó inmediatamente junto con la marioneta del tercer Kazekage. Sus ojos notaron de inmediato que la posibilidad aterradora que vio no era solo una posibilidad sino una realidad. Los vientos que formaban el dominio del viento se movían. Si Sasori se hubiera quedado dentro del domo de hierro por un par de segundos más, estaría atrapado dentro del dominio del viento de Fujin. Si bien no estaba seguro de si Fujin podría matarlo, no dudaba de que Fujin robaría la mayoría de sus marionetas independientemente del resultado de su batalla. Dicho esto, su nueva posición tampoco era segura. Él y la marioneta fueron bombardeados con balas de aire y espadas de viento. Afortunadamente, aún podía controlar la arena de hierro para bloquear o desviar los ataques mortales. Sasori bloqueó y esquivó todos los ataques de Fujin. Justo cuando finalmente pudo recuperar el aliento, Deidara se estrelló junto a él. Rápidamente se puso de pie y maldijo, «Ese bastardo. Lo atraparé la próxima vez». Tanto Fujin como Sasori se quedaron sin palabras por su pequeña indignación. Sasori miró a su compañero con incredulidad mientras se preguntaba, ¿está maldiciendo a su clon de viento en lugar de a quien lo envió tras él? ¿Cómo planea encontrar su clon de viento la próxima vez? ¿Le pedirá a Fujin que cree uno para él? Sasori dejó de pensar en las idiosincrasias de su compañero cuando Fujin de repente se rió a carcajadas y dijo, «Qué bueno que finalmente estés aquí, Deidara. Ayúdame a matarlo». Las palabras de Fujin tomaron por sorpresa a los dos miembros de Akatsuki. Sasori levantó la guardia contra Fujin y Deidara mientras Deidara se preguntaba, ¿cuándo dije que traicionaría a Akatsuki?
Antes de que ninguno de los dos pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se empezaron a formar densos núcleos de vacío en las yemas de los dedos de Fujin. Estaba a punto de atacar cuando de repente sintió que algo no estaba bien y levantó la guardia. ¿Qué clase de pervertido Kekkei Genkai es este? Este monstruo mató a 16 de nuestros camaradas él solo. Un Chunin de Kumogakure descontento habló mientras descargaba su ira en el cadáver de Kimimaro. Después de que Orochimaru se fue, Kimimaro dejó de contenerse y se lanzó con todo sin tener en cuenta su propia vida. Si bien los ninjas experimentados reconocieron que era un sobreviviente del clan Kaguya, ninguno de ellos imaginó que Kimimaro fuera tan temible. Su repentino arrebato tomó a los ninjas de Kumogakure con la guardia baja y 16 ninjas murieron antes de que Darui y Yujito pudieran contenerlo. De hecho, Darui, Yujito, Zei y Samui también tenían cicatrices en sus cuerpos. A pesar de que finalmente fue asesinado, ninguno de ellos estaba contento. Darui suspiró y murmuró: es casi como si estuviéramos malditos. Desde que comenzó esa expedición, jefe, nuestros ninjas siguen cayendo, suspiró nuevamente y dijo con tristeza mientras miraba los cuerpos de sus compañeros muertos: lo siento, no fui lo suficientemente fuerte para protegerlos. C añadió: los sacrificios en el campo de batalla son inevitables. Sin embargo, perdimos a tantos ninjas por culpa de este shinobi enfermo de Kaguya. Si hubiéramos capturado o matado a Orochimaru, habría sido un sacrificio aceptable. Desafortunadamente, una vez más, Kumo no tuvo mucho que mostrar por su pérdida. Esta vez, el grupo de Darui al menos pudo consolarse con el hecho de que al menos pudieron conseguir el cadáver del ninja de Kaguya, a diferencia de sus encuentros anteriores, en los que realmente regresaron con las manos vacías. En el país del fuego, Itachi y Kisame huyeron de Jiraiya tal como en la historia original. A diferencia de ellos, en el país del agua se desató una intensa batalla. Mientras Mei y Mangetsu se enfrentaban entre sí, miles de otros ninjas de Kiri también luchaban en varios campos de batalla. Sin que ninguno de los dos bandos mostrara signos de dar marcha atrás, la guerra civil llegó a una etapa crucial. Quienquiera que ganara obtendría una ventaja significativa en la guerra. En la tierra del arroz, Fujin lanzó de repente la ametralladora Gatling de vacío hacia Sasori y Deidara. Sin embargo, había una gran diferencia entre la forma en que la usó esta vez en comparación con las veces anteriores. En lugar de apuntar solo a Sasori, Deidara y sus rutas de escape, el jutsu fue caprichoso. Como resultado, las balas de vacío cubrieron un área mucho más grande, pero también hubo varios espacios entre ellas. Aunque Fujin se hizo más famoso en Konoha hace poco, su fama se había extendido fuera de Konoha hacía mucho tiempo. Si bien todas las aldeas importantes y casi todas las aldeas menores lo estudiaban de cerca, había una organización que se centraba más en él. Esa no era otra que Akatsuki. Si bien no prestaron mucha atención al encuentro del equipo Renjiro con Kakuzu y Kaminari, ni a los rumores del espadachín espectral, Fujin mató a uno de sus miembros durante su segundo encuentro con ellos. La muerte de Juzo hizo que tomaran a Fujin muy en serio y llevaron a cabo una investigación exhaustiva sobre él. Sin embargo, las habilidades de Fujin los sorprendieron una vez más cuando se enfrentó a Kakuzu por segunda vez, esta vez destruyendo uno de sus corazones y poniendo a Kakuzu en una situación difícil varias veces. También logró escapar con éxito de Kakuzu, Konan e Itachi. Entonces, los miembros de Akatsuki estaban muy conscientes de las habilidades que Fujin había mostrado anteriormente. Por lo tanto, Sasori no pudo evitar sorprenderse. ¿No dijo Kakuzu que solo podía disparar una bala a la vez desde cada dedo y disparar 5 rondas en rápida sucesión? La vieja información se ha vuelto demasiado poco confiable ahora. Afortunadamente, ha perdido su puntería mientras intentaba aumentar sus números. Deidara también observó. Entonces, ¿esta es la famosa técnica del espadachín espectral? TSK, es extremadamente afilada. Sin embargo, ¿por qué me ataca cuando dice que quiere trabajar conmigo? Extraño, aunque las balas parecen dirigirse hacia mí, ninguna de ellas me alcanzará. ¿Podría ser esta su forma de decir que quiere cooperar conmigo? Sin embargo, ¿por qué está tan seguro de que cooperaré con él? Las palabras y acciones de Fujin y su clon dejaron a Deidara completamente confundido. Antes de que su mente pudiera pensar en alguna teoría extraña, sintió algo detrás de él. Mientras esquivaban el ataque de Fujin, miraron hacia atrás y vieron algo que ninguno de los dos había visto en sus vidas. Deidara preguntó en estado de shock. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Exclamó Deidara al ver algo que nunca había visto. Incluso Sasori se sorprendió. En cuanto a Fujin, la escena le resultó extrañamente familiar a pesar de que era la primera vez que la veía en esta vida. A 1 metro detrás de Sasori y Deidara, se abrió una grieta en el espacio.
Un hombre que llevaba una máscara naranja comenzó a aparecer. No era otro que Uchiha Obito, el sucesor de Uchiha Madara y quien lo suplantó después de la muerte de Madara. Desde el día en que despertó su Mangekyou Sharingan, Obito disfrutaba de una invulnerabilidad total. Sus oponentes ni siquiera lograban tocarlo, y mucho menos hacerle daño. Solo hubo una persona que logró asestarle un ataque. Desafortunadamente para Obito, hoy era el día en que se encontraría con la segunda persona. Incluso antes de que Obito saliera por completo de su dimensión Kamui, docenas de balas de vacío estaban a solo unos metros de él. Fujin observó. Oh, así que así es como se siente cuando alguien interfiere con el campo del espacio-tiempo. Jejeje, qué buena oportunidad. Aunque la sorpresa también se podía ver en el rostro de Fujin, sus verdaderas emociones estaban ocultas en lo más profundo. Aunque nada de eso se filtró, estaba lleno de sed de sangre en ese momento en particular. Por más molesta que fuera la habilidad de Obito, tenía una debilidad. Una debilidad que Fujin tenía la plena intención de explotar. Por lo tanto, el que estaba más sorprendido en realidad no era otro que Obito. Maldijo. Mierda, ¿por qué disparó balas de vacío por todas partes? Como se movía entre dimensiones, no podía hacer que su cuerpo fuera intangible. Una bala de vacío atravesó el lugar donde estaba a punto de aparecer su cabeza. Sin embargo, pasó sin causar daño antes de que Obito saliera de la dimensión Kamui. Fujin frunció el ceño y pensó, entonces, ¿puede reducir la velocidad a la que abandona la dimensión Kamui? Suspiro, no puedo matarlo tan fácilmente, ¿verdad? Aunque una de las mayores amenazas pasó sin causar daño, el peligro no había terminado para Obito. Inmediatamente inclinó la cabeza hacia la izquierda cuando dos balas de vacío rozaron su mejilla derecha y su cabeza. Dos grietas profundas aparecieron en su máscara y cortes profundos debajo y encima de su oreja. Sin embargo, no tuvo tiempo de prestar atención a las heridas mientras retorcía su cuerpo mientras se materializaba en el mundo ninja. Una bala de vacío le rozó la costilla derecha, un par de cortes en el brazo izquierdo y otro par de balas le atravesaron las piernas. Sin embargo, Fujin no estaba contento. Ninguna de las heridas era fatal de ninguna manera. Sasori y Deidara vieron como otras 5 balas de vacío estaban a punto de golpearlo. Una estaba dirigida directamente a su frente, otra a su pulmón derecho, otra a su abdomen y las dos últimas a sus muslos. Como Obito apenas había esquivado la ronda anterior, no estaba en condiciones de esquivar la siguiente. Los dos miembros de Akatsuki vieron como uno de los creadores de Akatsuki era atravesado en 5 puntos. Deidara se preguntó, ¿qué demonios? Apareció de la nada y murió antes de poder hablar. ¿Eh? Fujin suspiró internamente. Es una pena. Su timing fue impecable. Si hubiera llegado una fracción de segundo tarde o temprano, podría haberlo matado. De todos modos, me pregunto cuánto valora a estos dos, esto podría ser divertido. Me alegro de que no esté usando la capa de Akatsuki, jeje. Para sorpresa de Deidara y Sasori, no se abrieron nuevas heridas en el cuerpo de Obito. En cambio, ignoró sus heridas y extendió sus palmas hacia Deidara y Sasori. Como ya estaban retrocediendo, tuvieron muy poco tiempo para reaccionar. Frente a ellos estaba Fujin, que estaba disparando balas de vacío a una velocidad loca y un metro detrás de ellos había un nuevo oponente con habilidades peculiares. Deidara, ten cuidado. Parece peligroso. Deidara se sorprendió cuando Fujin gritó de repente. Su grito confundió a los 3 miembros de Akatsuki. Deidara pensó confuso. ¿En serio? ¿Qué diablos le pasa a este tipo? ¿Por qué me está cuidando? Deidara se alejó un paso del brazo extendido de Obito, incluso a riesgo de acercarse a Fujin. Sasori miró a Deidara con sospecha y se preguntó, ¿Deidara nos traicionó? Sin embargo, ¿cómo pudo traicionarnos tan rápidamente? Aunque Sasori sospechaba de Deidara, él hizo lo mismo. Después de todo, no tenía motivos para confiar en Obito. Al mismo tiempo, Obito también estaba sorprendido. Si bien no le parecían extrañas sus acciones, las palabras de Fujin también lo hicieron sospechar. Se preguntó, ¿Deidara tenía una conexión con Fujin? ¿Por qué Zetsu no informó eso cuando lo reclutamos? Antes de que pudiera obtener alguna respuesta, varias espadas de viento aparecieron a su alrededor y lo atravesaron. Aunque no apareció ninguna herida nueva, varias técnicas de viento atravesaron su cuerpo. Su falta de respuesta dejó a Deidara y Sasori en estado de shock. Deidara exclamó, ¿puede atravesar los ataques? Sasori estuvo de acuerdo. Parece que puede hacer que su cuerpo sea intangible a voluntad. Sin embargo, parece que tiene algunas debilidades. Sasori miró las heridas de Obito mientras hablaba. Antes de que Obito pudiera decir algo, Fujin agregó, eso es lo que parece. ¿Qué hicieron ustedes dos para que un tipo tan feroz los atacara por sorpresa? Si no fuera por mi ataque, ustedes dos podrían haber muerto.
Ni Deidara ni Sasori dijeron nada. No hace falta decir que no reconocieron que Fujin los había salvado. Además, matarlos no era tan fácil. De todos modos, ambos reconocieron que el ataque de Fujin los había ayudado. Mientras que Sasori no pensó mucho en eso, Deidara se vio obligado a pensar en ello debido a sus interacciones anteriores con Fujin y su clon. Los ataques de viento finalmente se detuvieron cuando Sasori y Deidara crearon suficiente distancia de Obito. No hace falta decir que los dos también estaban separados porque Sasori sospechaba de la lealtad de Deidara. Obito finalmente habló: no te asustes. Él es demasiado fuerte para ti. Pain me envió aquí para rescatarlos a los dos. Sasori y Deidara se sorprendieron una vez más. Si bien albergaban algunas sospechas, el hecho de que Obito mencionara el nombre de Pain alivió algunas de ellas. Sin embargo, antes de que pudieran establecer confianza, Fujin se burló: mentira. ¿No se te ocurrieron mentiras mejores? Incluso un bebé recién nacido sabe que todos los miembros de Akatsuki llevan una capa negra con nubes rojas y un anillo especial. Puede que estemos en bandos opuestos, pero ¿crees que me quedaré de brazos cruzados y dejaré que hagas el ridículo con un viejo héroe como Sasori y un joven prometedor como Deidara? Los tres miembros de Akatsuki se quedaron sin palabras. Sasori se preguntó: ¿viejo héroe? Sin embargo, no se equivoca. Pain no enviaría a un desconocido a rescatarnos. Además, no estábamos en peligro de morir. Aunque la batalla era peligrosa, podría haber ido en cualquier dirección. Y podríamos habernos retirado. Deidara también se preguntó: ¿un bebé recién nacido lo sabe? ¿Akatsuki es tan famoso? No lo sabía. Además, ¿quién se cree que es para rescatarme? Hasta el momento, Fujin no había dado todo en la batalla. En realidad, ninguno de los tres lo había hecho. La batalla todavía estaba en sus primeras fases y solo se estaban poniendo a prueba entre sí. Por lo tanto, aunque estaban en desventaja, nunca se dieron cuenta del verdadero peligro en el que se encontraban. Aunque Fujin nunca imaginó un escenario así, tenía sus razones para no ir con todo desde el principio. Para empezar, Sasori y Deidara no eran débiles. Fujin no era consciente de lo fuerte que era realmente Deidara. Si podía autodestruirse como finalmente lo hizo contra Sasuke, entonces Fujin quería asegurarse de que Deidara estuviera completamente exhausto antes de decidir hacerlo. Después de todo, cientos de ninjas de Konoha todavía estaban en las cercanías. En cuanto a Sasori, tenía muchos títeres que Fujin quería tomar prestados, especialmente el títere del tercer Kazekage. Por lo tanto, tuvo que tomárselo con calma y asegurarse de poder matar a Sasori de un solo golpe. Además, también desconfiaba de los refuerzos de Akatsuki. Si bien nunca imaginó que atraería a Obito, no se habría sorprendido si apareciera otro dúo para ayudarlos a los dos. Fujin quería mantener sus cartas ocultas para tal escenario. Con Obito apareciendo justo cuando Fujin puso a Sasori y Deidara en una situación difícil, sus preocupaciones resultaron ser ciertas. Como resultado de la extraña secuencia de eventos y la cautela de Fujin, Obito quedó en una situación extraña. Había aparecido para rescatar a dos miembros de Akatsuki, pero ninguno confiaba en él. Por el contrario, parecían más dispuestos a confiar en Fujin que en él. Los ojos de Obito se crisparon mientras pensaba: no pensé que la situación sería tan extraña. De lo contrario, me habría puesto la capa. Estaba a punto de pensar qué decir cuando Fujin de repente gritó: Sasori, Deidara, dejemos de lado nuestras diferencias por ahora. Mataremos a este estafador primero y resolveremos nuestra batalla después. ¿Cuál es el estado? ¿Está bien el comandante?, le preguntó Konomi a un Jounin Hyuga. El Jounin Hyuga frunció el ceño y respondió: una tercera persona apareció de la nada. Sin embargo, mi vista quedó bloqueada. Parece que han aplicado algunos sellos en el área. Konomi frunció el ceño y se preguntó: ¿deberíamos intervenir? Sin embargo, el oponente es demasiado fuerte. Me temo que simplemente nos interpondremos en el camino del comandante. Sasori, Deidara, dejemos de lado nuestras diferencias por ahora. Mataremos primero a este estafador y resolveremos nuestra batalla después. La repentina propuesta dejó a Obito estupefacto. No pudo evitar preguntarse: ¿planea hacer que mis subordinados me ataquen? ¿En qué exactamente me he metido? No hace falta decir que Obito no tenía miedo. Aunque Fujin le parecía intrigante, no veía a ninguno de los tres ninjas de rango S como un desafío. Era solo que la situación estaba completamente fuera de control. Podía ver que tanto Sasori como Deidara estaban considerando pensativamente su oferta. Por supuesto, no había suficiente confianza entre ellos para que aceptaran realmente la propuesta de Fujin. Mientras Deidara lo pensaba seriamente, Sasori ni siquiera lo consideró. Pensó: no hay duda de que nos apuñalará por la espalda si formamos equipo.
Una vez que entremos en esa cúpula de viento, se acabó el juego para nosotros. Como era de esperar de un conspirador de Konoha. Su clon debe haberle contado estupideces similares a las de Deidara. Ese chico no sabe lo astutos que son los ninjas de Konoha. Puede que tengan fama de ser blandos, pero solo los tontos con el cerebro lavado lo creen. Incluso ahora, está moviendo activamente los vientos hacia él. Fujin observó las reacciones de Deidara y Sasori y suspiró internamente. Es una pena. Aunque inútil, verlos pelear con Obito habría sido un espectáculo digno de ver. Bueno, de todos modos habría sido inútil. Pensar que hasta 4 miembros de Akatsuki, incluidos 2 miembros fundadores, aparecerían en medio de la nada, qué día tan interesante. El campo de batalla se alteró una vez más cuando un ser parecido a una planta apareció de la tierra. Deidara y Sasori finalmente vieron un rostro familiar. Zetsu Negro preguntó, ¿qué sucede? ¿Por qué estos dos se enfrentan a ti? Obito no sabía cómo explicar la situación. Afortunadamente, Deidara preguntó, ¿lo conoces, Zetsu? Zetsu Blanco respondió, él también es miembro de Akatsuki. Esta misión es un fracaso. Se vio a Orochimaru corriendo hacia el país de las heladas. Desafortunadamente, no pude seguirle la pista. Deidara y Sasori se sorprendieron. Pensaron, entonces, no estaba mintiendo. En cambio, Fujin era el que estaba sembrando la discordia. Sin embargo, ¿lo sabía o era sincero? Incluso Obito tenía la misma pregunta. Sin embargo, sabía que no obtendría una respuesta. Miró a Fujin, quien rápidamente cerró los ojos y murmuró, ¿el Sharingan, eh? Entonces, había otro Uchiha entre las filas de Akatsuki. Interesante, para sorpresa de los 4 miembros de Akatsuki, aparecieron sellos en los párpados de Fujin mientras continuaba. Ese absurdo ninjutsu del espacio-tiempo supera tanto al segundo como al cuarto. Para que alguien lo supere, supongo que tus ojos no son solo Sharingans comunes. No, deben ser el legendario Mangekyou Sharingan. Suspiro, eso da miedo, sin mencionar que la velocidad subterránea y el sigilo de ese ser parecido a una planta también son notables. Casi no lo sentí. Jejeje, los ojos de Deidara temblaron mientras se preguntaba, ¿de qué diablos está hablando? ¿No ve que está en gran desventaja? ¿Por qué está diciendo tonterías en lugar de retirarse? Obito también observó a Fujin con curiosidad. Impresionante. Selló sus ojos justo cuando vio mi ojo Sharingan. Ni siquiera tuve tiempo de lanzar un genjutsu. También hizo bien en analizar mis habilidades. Entonces, ¿este es el último genio de Konoha? ¿Debería dejarlo crecer? ¿O debería aprovechar esta oportunidad para eliminarlo? El dominio del viento de Fujin había atraído con éxito la atención de Obito. También contrarrestaba su habilidad a la perfección. Dado que Fujin podía crear espontáneamente hojas de viento dentro del dominio, Obito no podía arriesgarse a desactivar su intangibilidad cuando estaba dentro de él. En cierto modo, compartía la misma debilidad que Sasori. Por lo tanto, Obito pensó en eliminar a Fujin antes de que se convirtiera en una amenaza tan grande como Minato. Antes de que Obito pudiera tomar una decisión, Fujin se rió y dijo, la organización Akatsuki, me pregunto cuál es su objetivo al reunir a ninjas tan poderosos. De todos modos, no puedo dejar que los 4 se vayan todavía. Konoha necesita algunas respuestas. Así que me temo que tendrán que quedarse como mis invitados. Mientras Fujin hablaba, los miembros de Akatsuki se pusieron serios. Todos podían sentir que Fujin acumulaba una enorme cantidad de chakra. Ninguno de ellos se percató tampoco de los movimientos de los vientos. Podían ver que Fujin estaba hablando simplemente para ganar algo de tiempo. Una sonrisa apareció en el rostro de Deidara mientras Sasori suspiró. Jóvenes, todos son suicidas. El chakra de Fujin se disparó de repente. Su cuerpo expulsó chakra rápidamente, fortaleciendo y expandiendo el dominio del viento a un ritmo horrendo. Al mismo tiempo, 2 dragones del viento aparecieron de lo que quedaba del dominio del viento anterior y se lanzaron hacia Sasori y Deidara. Además, también se lanzaron docenas de espadas de viento, balas de aire y balas de vacío al mismo tiempo. Los dedos de Sasori se movieron y la marioneta del tercer Kazekage controló nuevamente la arena de hierro. Estaba a punto de usarla para atacar al dragón de viento cuando este de repente se incendió y se transformó en un dragón abrasador en un abrir y cerrar de ojos. Sasori se vio obligado a retirarse nuevamente. Deidara arrojó un pequeño pájaro de arcilla a la boca del dragón de viento. La explosión destrozó al dragón de viento, pero Deidara se vio obligado a retroceder y decenas de espadas de viento y balas de aire fueron lanzadas hacia él desde el dragón de viento antes de que se dispersara por completo. Obito se volvió intangible una vez más mientras Zetsu se escondía bajo tierra mientras su posición era bombardeada por los jutsus de viento restantes.
Zetsu salió una vez que terminó el bombardeo y preguntó. Su técnica es problemática para tu habilidad. ¿Qué planeas hacer? Obito respondió. Es una técnica poderosa. Sin embargo, se está extralimitando. Los ojos de Obito se abrieron de repente y miró hacia atrás. Al mismo tiempo, Zetsu escapó bajo tierra nuevamente cuando su posición fue bombardeada una vez más, esta vez desde atrás de ellos. No hace falta decir que fue el mismo clon de viento que había engañado a Deidara. Obito miró al clon de viento y pensó, ¿un clon de viento, eh? Obito esperaba que el clon hiciera equipo con Fujin. Sin embargo, el clon sonrió y explotó. Sin embargo, en lugar de ondas de choque, se desataron vientos en todas direcciones. Con su Sharingan, Obito notó fácilmente el chakra de Fujin en esos vientos. Los vientos, en lugar de extenderse hacia Obito y el resto, comenzaron a expandirse hacia los lados y hacia el cielo. Los ojos de Obito se abrieron cuando se dio cuenta. ¿Podría ser? Inmediatamente volvió su mirada hacia Fujin, que estaba bombeando chakra continuamente. Al igual que el dominio del clon de viento, el dominio de viento de Fujin también se estaba expandiendo hacia afuera y hacia los cielos. Obito se dio cuenta de inmediato de que Fujin estaba construyendo un dominio de viento masivo, uno que atraparía a los tres. Si bien no le tenía miedo, no podría salvar a Sasori y Deidara una vez que estuvieran atrapados adentro. Incluso Sasori y Deidara lo notaron mientras esquivaban el ataque de Fujin. Obito dijo en voz alta, no tenemos mucho tiempo, ven conmigo. Avanzó rápidamente, pero su camino fue bombardeado con balas y cuchillas de vacío. Fujin se rió entre dientes y se burló. No pudiste usar tu habilidad cuando llegaste aquí. Me pregunto si podrás usarla mientras te vas. Una amplia sonrisa apareció en su rostro mientras reía. Si no puedes, entonces esta batalla se decidirá si me quedo sin chakra primero o si no puedes mantener esa forma. Ja 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 ja. Esto es incluso más emocionante que luchar contra Orochimaru. Obito y el resto tenían expresiones sombrías cuando escucharon la risa de Fujin. Todos tenían el mismo pensamiento corriendo por sus mentes. Abre tus ojos si quieres emoción. Desafortunadamente, el ataque implacable de Fujin no les dejó tiempo para responder. Sabían que solo tomaría unos segundos para que el dominio del viento de Fujin rodeara todo el campo de batalla. No pasaría mucho tiempo después de eso para que los vientos controlados por Fujin inundaran toda el área. Cuando eso sucedió, la única ruta de escape que tendrían Sasori y Deidara sería bajo tierra. Sin embargo, Sasori no estaba muy seguro de esa ruta de escape después de lo que sucedió antes. Sasori contraatacó con polvo de hierro mientras él y Deidara esquivaban desesperadamente todos los ataques. A diferencia de Obito, ellos no podían volverse intangibles. Solo podían estar agradecidos de no estar bajo el intenso ataque que estaba sufriendo Obito. Especialmente Deidara, quien parecía tenerlo mucho más fácil. Obito no pudo evitar preguntarse, ¿por qué se lo toma con calma a Deidara? ¿De verdad está pasando algo o solo está sembrando semillas de discordia? Cuando Obito alcanzó a Sasori, la marioneta del tercer Kazekage liberó todo el polvo de hierro que tenía para crear varias capas protectoras y detener temporalmente el implacable ataque de Fujin. Obito colocó su mano derecha sobre la marioneta de Iruko, extendió su mano izquierda hacia Deidara y dijo, rápido, abrázame. En ese momento, las manos de Deidara estaban en su bolsa, comiendo arcilla. Antes de que pudiera mover las manos, la risa de Fujin rugió una vez más mientras gritaba, ahora, Deidara. Fin del capítulo.